es Tirso Ventura. Es psiquiatra del Servicio Aragonés de Salud, es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza y máster en psiquiatría legal y en bioética. Tirso, cuando quieras. Los otros, si os parece, cerramos micro y cámara para que no haya ningún tipo de problema con la conexión, ¿vale? Pues nada, Tirso, cuando quieras. ¿Se me oye bien? Todos atentos. ¿Me oyes bien? Venga, perfecto. Bueno, pues primero buenos días y muchas gracias a Carmen Parramón y al grupo de trabajo de psicosomática por invitarme a dar esta sesión. El tema va a ser la evaluación de la capacidad mental en pacientes con COVID-19 y la he estructurado en estos 4 apartados. ¿Qué es la capacidad mental y por qué es importante? ¿Cómo evaluar la capacidad mental? Y después, capacidad mental en la era COVID. Hablaremos en concreto sus especificidades en este punto y unas conclusiones. He preparado para 30 minutos y me he puesto el reloj que me avise a las 9. Por lo tanto, voy a intentar ceñirme al tema. Lo he preparado y creo que me da. Primero, ¿qué es capacidad? Según la Ley de Capacidad Mental del Reino Unido, la capacidad para tomar decisiones se refiere a la habilidad habitual que poseen los individuos para tomar decisiones, que pueden ser desde decisiones sencillas sobre qué tomar para el desayuno a decisiones de largo alcance sobre un tratamiento médico grave, sobre un tratamiento que puede derivar en la vida o la muerte. ¿Y por qué es importante este tema? Pues porque estamos obligados por la ley y por la ética a obtener el consentimiento informado de los pacientes antes de iniciar un tratamiento o una investigación. Esto no solo es obligación ética, sino legal. La evaluación de la capacidad mental nos ayuda a garantizar el respeto a la libertad de tomar decisiones informadas en el paciente que está en su sano juicio, es decir, que tiene capacidad mental, y la protección y el cuidado de las personas con deterioro en la capacidad para evitar consecuencias negativas de una mala decisión. Este es el principio de autonomía, respetar a aquel que es autónomo y tiene capacidad para tomar decisiones y proteger al que no tiene capacidad y por lo tanto debemos de cuidar. Los términos competencia y capacidad se utilizan con frecuencia indistintamente en la bibliografía médica. Aquí vamos a hablar de la evaluación clínica de la capacidad que realizan los profesionales médicos y psiquiatras y no vamos a hablar del tema de determinación legal. La Ley de Autonomía del Paciente define el consentimiento informado, que es donde se enmarca la evaluación de la capacidad mental, de la siguiente forma. La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Aquí, como veis, se recogen los 3 elementos fundamentales del consentimiento informado, que es la información, la voluntariedad y la capacidad mental, que en la Ley de Autonomía del Paciente la denomina pleno uso de sus facultades. Y la capacidad mental es poseer una serie de habilidades que son cognitivas, auditivas y afectivas que permiten comprender, apreciar y razonar adecuadamente la información recibida para tomar una decisión y expresarla. Vais a ver que vamos a repetir continuamente las habilidades para tomar decisiones, que son comprensión, apreciación, razonamiento y expresión de una elección. Se ha hecho tan burocrático el tema del consentimiento informado que actualmente ya se habla en la bibliografía de consentimiento informado válido, porque en muchas ocasiones no es legal o no está del todo válido. El consentimiento informado válido debe ser dado voluntariamente, debe referirse a un procedimiento concreto en un momento determinado, debe darse por una persona con capacidad legal y debe de darse una persona con capacidad mental, es decir, tener comprensión, razonamiento, apreciación del tratamiento propuesto y de sus riesgos previsibles y frecuentes conocidos y expresar la elección. Resulta más operativo hablar del concepto de incapacidad.
y es lo que hace Applebaum en su libro La evaluación de la competencia para consentir tratamiento, porque lo que vamos a tener que demostrar ante un paciente que dudamos si tiene capacidad o no, lo tenemos que demostrar es la incapacidad. Y define la incapacidad como el estado de un individuo que se define por un déficit funcional debido a una enfermedad mental o cerebral considerado como suficientemente grave para que la persona en ese momento no pueda satisfacer las demandas en la toma de decisiones de una determinada situación. Todo esto valorado a la luz de las consecuencias. Y Applebaum y Griso son los que primero establecieron, y es algo reconocido internacionalmente, las 4 habilidades para tomar decisiones. Primero, expresión de una elección, es la primera y más elemental, ya bien sea lenguaje verbal, escrito o gestos. El paciente que está en coma y no puede expresar una elección ya es incapaz, por lo tanto siempre hay que protegerle. Comprensión, la segunda, de la información relevante para la decisión a tomar. La información relevante tendrá que ver con el diagnóstico, con el tratamiento, y cada caso es diferente y cada caso habrá que informar de una manera concreta y específica. Apreciación es valorar adecuadamente la importancia de la enfermedad que padece el paciente en su situación concreta. Para que vayamos entendiendo, la apreciación es lo que suelen fallar los pacientes esquizofrénicos o bipolares maníacos, que ellos pueden comprender bien la información, pueden razonar, pero no un paciente hipomaníaco o maníaco está mejor que nunca y él no necesita tratamiento, no aprecia que está en una fase que necesita un tratamiento. Y por último, razonamiento es la capacidad del enfermo de desarrollar un sistema de argumentación lógico utilizando la información que ha comprendido y apreciado para llegar a una conclusión. En la ley de capacidad mental de los ingleses, para ellos una persona pierde la capacidad, tiene que cumplir 2 criterios: deterioro o alteración del funcionamiento de la mente del cerebro, bien sea una demencia, un trastorno mental, un síndrome mental orgánico, delirium, una intoxicación, y además del trastorno mental, este trastorno mental debe de producir una incapacidad para realizar las habilidades de comprender, conservar la información, sopesar la información y comunicar la decisión. El concepto de incapacidad de Applebaum internacionalmente es más reconocido y en una reciente publicación que me pasó David Simon, un grupo de psiquiatras alemanes decía que este modelo o este enfoque funcional de Applebaum era más respetuoso para los pacientes con trastorno mental, pacientes con incapacidades. La importancia clínica de este tema. Mira, del 50 al 100% de los pacientes con Alzheimer y otras demencias son incapaces para dar consentimiento informado. Esto dependerá, lógicamente, de la gravedad. Los leves moderados puede que haya un porcentaje que sí, dependiendo de qué es la tarea a decidir, y el 100% en pacientes con demencia grave. En pacientes con accidente cerebrovascular dependerá de la ubicación y el tamaño de la zona cerebral. El 50% de los pacientes hospitalizados con un episodio agudo de esquizofrenia tienen capacidad. Es decir, tenemos que pensar que son pacientes psicóticos graves ingresados y en estudios empíricos realizados con entrevista McCat, por ejemplo. También el 50% de los pacientes sintomáticos con trastorno bipolar. El factor más relacionado con la incapacidad es la falta de insight, la falta de conciencia de enfermedad. De un 20 a un 25% de los pacientes ingresados por depresión. Lógicamente, en unidades de cuidados intensivos, residencias de ancianas, hay grandes proporciones de pacientes incompetentes. Los pacientes médico-quirúrgicos con factores de deterioro cognitivo y delirium también pueden verse afectados en la capacidad para tomar decisiones. Pese a la importancia de la evaluación de la capacidad de los pacientes, los médicos con frecuencia ignoran la incapacidad. Esto es de un artículo de Applebaum en el New England Journal, que es un artículo clásico y que os recomiendo que leáis porque es muy interesante. También se ha visto un creciente interés por desarrollar instrumentos de evaluación.
para evaluar la capacidad. Este es el instrumento, el MACAT-T de tratamiento, donde veis en cada habilidad para tomar decisiones se pasa revista a la comprensión después de haber informado de la enfermedad, del tratamiento, de los riesgos, beneficios, de la apreciación de la enfermedad, de la apreciación del objetivo de tratamiento, del tipo de razonamiento y de la expresión de una elección. A pesar de que hay una puntuación, estas entrevistas no hay punto de corte y el gold estándar sigue siendo la valoración clínica del caso concreto. Las entrevistas solo nos ayudan a revisar cómo funciona el paciente en las 4 habilidades para tomar decisiones. Nuestro grupo ha realizado diferentes estudios. Uno de ellos fue la validación de la MACAT-T de tratamiento para consentir tratamiento, que fue la tesis doctoral de Ignacio Álvarez. Otra fue la MACAT de investigación clínica, cuya tesis fue la de Beatriz Bahón. Hemos publicado este manual, que es cómo se pasa la entrevista MACAT-T, y un pequeño manual de valoración de la capacidad con Mercedes Navío. En este artículo hacíamos un resumen de lo que habíamos aprendido en estos años sobre la evaluación de la capacidad y los problemas, y también un artículo de Ignacio Álvarez de los límites del Mini-Mental. Él se dio cuenta en su tesis que los pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar podían puntuar perfectamente en el Mini-Mental, pero eran incapaces porque fallaban en la habilidad de apreciación, en la falta de conciencia de enfermedad. La ley de capacidad mental de los ingleses, yo creo que aporta 5 principios que, si los seguimos, nos va a ayudar a tomar decisiones prudentes. Primero, la presunción de la capacidad. Es el primer principio basado en un principio del derecho, y es que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Nos tienen que demostrar la culpabilidad. Pues la capacidad es lo mismo. Hay una presunción de capacidad y lo que tenemos que demostrar es la incapacidad, cuando el que la ponga en duda tendrá que demostrar la incapacidad. Segundo principio, maximizar la capacidad de la toma de decisiones. Siempre debemos de procurar ayudar al paciente a que pueda rendir mejor en las habilidades, y por lo tanto, si es importante explicar las cosas 2 veces, si es que hay que hacerlo por medio de dibujos, si es que hay que esperar en un momento del día que el paciente pueda rendir, siempre optimizar la capacidad de la toma de decisiones. El tercer principio muy importante es la libertad de tomar decisiones insensatas. Un paciente, a pesar de que tome una decisión en contra de la opinión médica, o que tenga malas pintas, entre comillas, o que tenga trastorno de conducta, eso en sí no es una causa, digamos, una determinación de incapacidad. Tenemos en este paciente que demostrar su incapacidad en las habilidades. Y hay veces que no se demuestra porque hay decisiones que no están de acuerdo con el sentido común, pero que el paciente puede tomar. Por ejemplo, fumar no es una decisión sensata, pero porque afecta a su salud y el paciente tiene derecho a tomar decisiones insensatas. Cuarto, una vez que hemos declarado al paciente o determinado que no tiene capacidad para tomar esa decisión concreta, hay que actuar en el mejor de interés del paciente, que dependerá siempre de las circunstancias concretas de cada caso. La quinta, la alternativa menos restrictiva. Hemos determinado que el paciente tiene incapacidad, por lo tanto vamos a utilizar la medida menos restrictiva para sus derechos y libertades. El caso más frecuente que vemos en un hospital es el anciano, el abuelo, que en una planta de medicina interna o de trauma por la noche se arranca los goteros y dice que se quiere ir. Está desorientado, ni siquiera es el médico quien lo valora, es la enfermera que le protege, lo recoge y pone en su habitación. Si es posible retenerlo con un familiar, con un cuidador, mucho mejor que atado de pies y manos. Igual en los pacientes psiquiátricos, si es posible que estén en una planta de psiquiatría, mejor que atados en urgencias. Siempre la alternativa menos restrictiva.
ya cómo hacemos la evaluación de la capacidad hay dos fases. Primero, determinar el umbral de la capacidad según el escenario clínico. Aquí hay que hacer una valoración riesgo-beneficio. Y segundo, en diálogo con el paciente, evaluar si el paciente ha alcanzado el umbral apropiado en esas 4 habilidades que hemos dicho según el riesgo-beneficio que hemos determinado. La valoración del riesgo-beneficio dependerá de las consecuencias de la decisión a tomar en las circunstancias concretas del paciente. Para esto ha aportado mucho lo que es la escala móvil de capacidad de Drain. Cada situación demanda un umbral de capacidad determinado en las habilidades del paciente. No es lo mismo, hablando ya pacientes que vamos a hablar de COVID, un paciente COVID que no tiene síntomas que un paciente COVID con síntomas de gravedad de enfermedad somática. En pacientes psiquiátricos esto lo vemos claro. Puede implicar una mayor demanda de las habilidades, la gravedad de la enfermedad, la complejidad de los tratamientos. En el caso que vamos a hablar del COVID, la incertidumbre sobre epidemiología, curso y tratamientos que nos impide muchas veces tener evidencias sobre la información que debemos de dar al paciente y en este caso concreto del COVID el riesgo comunitario. Para acabar el tema de la evaluación de la capacidad debe ser prudencial y razonada, donde se valoren las circunstancias del caso concreto, la historia clínica anterior, la evaluación psicopatológica actual, el apoyo familiar y social y las consecuencias previsibles de la decisión a tomar, por lo que el empleo del método de deliberación puede ser de gran ayuda. El método de deliberación, como sabéis, es el método de la ética, del derecho a la medicina clínica. Es un proceso de diálogo donde hay que ponderar hechos, circunstancias, consecuencias, valores, principios, deberes. El profesor Diego Gracia, que nos ha enseñado este método, pone como ejemplo de una deliberación individual cuando vamos conduciendo un coche por la carretera y tenemos que adelantar un camión. Valoramos el hecho y la circunstancia, qué coche llevamos, cómo de largo es el camión, podemos adelantar, van coches en contra, el pavimento está lluvioso con hielo. Hacemos una valoración prudencial de las circunstancias para tomar una decisión que nos puede ser de vida o muerte. Esto es la deliberación individual. En una sesión clínica lo que hacemos es una deliberación en grupo. El método de deliberación es pues la toma de decisiones razonables, responsables y prudentes en condiciones de incertidumbre. Y ya pasamos a hablar de, os voy a nombrar 3 artículos que han salido recientes sobre la evaluación de la capacidad en pacientes COVID. Y os voy a contar 2 casos para que vayáis pensando en ellos. Este primero es del artículo de Elizabeth Ridnar, del Johns Hopkins, y este segundo es de un paciente, una interconsulta en nuestro hospital. El primero era un paciente de 55 años con COVID positivo, con EPOC, insuficiencia cardíaca, con síntomas, anosmia, fiebre, disnea, que pide la alta voluntaria porque dice que el hospital lo ve muy agitado y que quiere estar en casa. Afirma que usará Nebulizator y Telenol y no quiere usar una mascarilla y vive con su padre de 77 años. Hay riesgo, tendríamos que valorar el riesgo de este paciente fuera del hospital. Y el segundo, una interconsulta de un paciente de 44 años con COVID positivo, trasladado de la UCI a la planta de medicina interna y que pide la alta voluntaria porque dice tener fobia al hospital. Tiene antecedentes de tratamiento psiquiátrico por trastorno de ansiedad, vive con esposa y 3 hijos y se solicita una interconsulta para la valoración de la capacidad mental para rechazar este ingreso hospitalario. En el artículo que hemos dicho de la Johns Hopkins voy a decir unas cosas importantes que creo que aporta este artículo. Primero es que el enfoque del umbral, en el enfoque del umbral que hemos dicho, el nivel de evidencia requerido para demostrar la capacidad depende de la gravedad de la situación médica. Como hemos dicho, ahí se aumenta el umbral o no. Durante el COVID, las evaluaciones de capacidad de toma de decisiones deben de considerar los efectos a nivel de la comunidad
los riesgos comunitarios. Se ha constatado de que hay un aumento de pacientes que se niegan a ir a un hospital porque temen contraer el COVID-19, subestimando el riesgo en el retraso del tratamiento. Por ejemplo, pacientes que están en estudio de un proceso oncológico pueden subestimar que hay riesgo también que demoren su tratamiento. Debido a la incertidumbre sobre el COVID, es más difícil cuantificar los riesgos y beneficios, que es lo que realmente hay que informar y el paciente tiene que comprender y apreciar estos riesgos y beneficios, de rechazar la atención y quedarse en casa. En Estados Unidos, esta autora, la doctora Ridnar, habla de que la comprensión del paciente con COVID puede verse afectada por narrativas sociopolíticas sobre el virus y alejarse de las evidencias científicas. El remedio habitual para abordar estos malentendidos es la educación y el tiempo, pero últimamente en esta pandemia tiempo no hay mucho. Y sí que recoge, ha sido esta autora perspicaz de que, por ejemplo, en Estados Unidos la disfunción neurológica no es un requisito legal para determinar incapacidad, cosa que en el Reino Unido, como hemos visto antes, sí. Tienen que haber las dos cosas, un deterioro mental, una enfermedad mental que afecte las habilidades. En Estados Unidos solo se considera que haya una afectación de las habilidades. Este artículo me ha parecido interesante, es australiano, evalúa la capacidad mental para pacientes con COVID en las emisiones de emergencia haciendo una aproximación que le llama CAR, que no es otra cosa que sistematizar preguntas que evalúen la comprensión, la apreciación, el razonamiento y la expresión de una elección. Y yo modestamente les propongo que para esto ya la doctora, este es el cuestionario SERVE de capacidad mental para consentir tratamiento, que es una tesis doctoral de la doctora Cristina Soler, donde también hacía 4 sencillas preguntas siguiendo el esquema de la entrevista de Applebaum y la puntuación que nos enseñó Applebaum para valorar la capacidad. Y las preguntas son bien sencillas. Dígame por qué ha acudido al médico, dígame con sus propias palabras qué ha comprendido sobre su estado de salud. Y aquí tenemos que escribir lo que hemos informado al paciente y aquí ver la respuesta del paciente. Y aquí la puntuación, hay unos criterios de puntuación, 0, 1, 2. Dígame en sus propias palabras qué piensa del tratamiento que ha propuesto, que se le ha propuesto, beneficios, riesgos, alternativas, lo que informa el médico, lo que informa el paciente. Y una última pregunta, ¿en qué piensa, en relación a lo que hemos hablado, en qué piensa que podemos ayudar a cuidar su salud? La doctora Soler, en comparación con otra entrevista que la hace, demostró que es un instrumento eficaz para valorar la capacidad porque revisa las 4 habilidades para tomar decisiones. En este estudio que hemos hablado antes, habla del caso del paciente con COVID positivo sintomático que quiere dejar el hospital. El umbral, lógicamente, en estos casos aumenta debido a los riesgos a nivel social. Y habla de 2 escenarios. Si el paciente no alcanza el umbral debido a que tiene un estado mental alterado, un trastorno psíquico, psiquiátrico o un trastorno neurológico, debe de indicarse su ingreso involuntario. Si el paciente es incapaz, porque hemos visto que sus habilidades no cumplen el criterio de umbral que hemos establecido, pero no hay una explicación psiquiátrica o neurológica, hay varias opciones. Más diálogo, identificar objetivos compartidos, reducir riesgos, ver cómo se podría hacer un aislamiento del paciente, ver si hay apoyos familiares o de amigos. Si no funcionan estas alternativas, el paciente a veces debería ser internado. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en algunos casos ya en España? Hace poco, el 10 de febrero, se publica en Noticias Jurídicas, un juez ordena a un paciente con COVID que permanezca hospitalizada por razones de salud pública. Como sabéis, he hablado del consentimiento informado y la ley de autonomía del paciente. Las excepciones a cumplir con el consentimiento informado que habla la ley de autonomía del paciente son el riesgo para sí o para otros, pero otro motivo de excepción es el riesgo para la salud pública, que es lo que está determinando esta sentencia del juez. Ya estamos acabando porque ahora
les voy a resumir algo de lo que hemos hablado. Primero, la capacidad se presupone siempre y lo que hay que probar es la incapacidad. ¿Y cuándo sospechamos incapacidad? Cuando hay un paciente que presenta desorientación o delirio, cuando hay un comportamiento anormal, cuando hay deterioro cognitivo, preocupaciones planteadas por otros, por enfermería, por familias, por vecinos, etc. Riesgo para sí o para otros y rechazar un tratamiento que suele ser la causa más frecuente. Tenemos que ser cuidadosos en asumir la incapacidad si el paciente tiene demencia, enfermedad mental o dificultades del aprendizaje, porque no todos los pacientes que tienen este tipo de enfermedades son incapaces. Tenemos que tener en cuenta que la capacidad está relacionada a una decisión específica. Tratamiento con clozapina y sus riesgos. Tratamiento de quirúrgico. ¿Y qué tratamiento quirúrgico? Otro principio, si os acordáis, es el segundo de los principios de la ley de capacidad mental de los ingleses, es optimizar la toma de decisiones. Siempre intentar ayudar al paciente para que tome una decisión autónoma. ¿Cómo evaluamos la capacidad? Pues primero hay que demostrar que el paciente, según los ingleses, las dos cosas, según los americanos bastaría con el segundo punto. Que haya una deterioro o alteración en el funcionamiento de la mente o del cerebro, deterioro cognitivo, trastorno mental, delirio, una intoxicación, que produce una incapacidad para realizar cualquiera de las siguientes habilidades: comprensión, apreciación, razonamiento, expresión de una elección. Si aun con todo no hemos podido demostrar la incapacidad y tenemos nuestras dudas, no está de más hacer una consulta, una interconsulta a psiquiatría de enlace, una interconsulta a un especialista. Puede ser útil el empleo de las entrevistas semiestructuradas. La MACAT-T, que es la que hemos validado en español, pues la entrevista dura 15 minutos, 20 minutos. La AC dura 10 minutos, la C4-Servet dura 5 minutos. En los tiempos en los que corren hay que ser rigurosos, pero tenemos que jugar con el tiempo con el que tenemos. Pero si no hemos podido demostrar esta incapacidad, se trata de una decisión tomada con información. Si hemos podido demostrar que hay una incapacidad para tomar esa decisión específica sobre ingreso hospitalario o sobre rechazo a un tratamiento, hay que decidir siempre en el mejor interés del paciente, y esto dependerá de las circunstancias de cada paciente. Es bueno investigar o establecer qué hubiera querido el paciente si tuviera capacidad, investigar valores o opiniones conocidas y consultar, pero no seguir necesariamente las opiniones de familiares o amigos. Esto yo lo he cogido en algún apartado de la ley de capacidad mental de los ingleses, que destacan por su ironía, y ahora lo vais a ver. Después, considerar la posibilidad de remisión al juez si el paciente no tiene familias o amigos, o en casos complejos, o en casos que requieren ingreso involuntario, donde por obligación legal en España tenemos que 24 horas para avisar al juez. La ley de la capacidad mental de los ingleses dice: tenga cuidado con asumir de que el mejor interés es lo que el equipo de clínicos decide. Es decir, hay que recordar el derecho a tomar decisiones insensatas, decisiones que no están de acuerdo con el criterio médico. Esto también es importante en la evaluación de capacidad. Y suele ser probable, por ejemplo, en un síndrome confusional agudo, es probable que la capacidad pueda mejorar o fluctuar. Por lo tanto, si podemos retrasar la decisión, retrasarla, que el paciente puede estar en una mejor condición para tomar decisiones. Siempre reevaluar la capacidad las veces que haga falta, porque la capacidad puede fluctuar. Las conclusiones, bueno, entonces esto es que ya es la hora. Las conclusiones: los pacientes tienen capacidad para tomar decisiones hasta que se demuestre lo contrario. No existe un diagnóstico que dice que un paciente carece de capacidad.
No todos los pacientes psiquiátricos son incapaces, la mayoría de ellos son capaces respecto a las decisiones sobre tratamiento, ni todos los pacientes médicos tienen capacidad. De hecho, los pacientes médicos internados con factores como deterioro cognitivo y delirium pueden tener incapacidad en la toma de decisiones. El grado de comprensión, apreciación y razonamiento requerido depende del umbral de capacidad que se determina mediante un análisis del riesgo-beneficio para una decisión específica en un momento determinado. El objetivo como conclusión de la evaluación de la capacidad es, para aceptar un tratamiento o participar en investigación, es lograr un equilibrio entre el respeto a la libertad de los pacientes que son capaces de tomar decisiones informadas y de la protección y cuidado de las personas con deterioro de la capacidad para evitar consecuencias negativas de una mala decisión. Y yo he acabado ya, Gemma, me brindo a responder cualquier cosa que quieran exponer.